Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría. En el día de hoy tenemos un invitado especial para un tema especial. Nuestro hermano Frank Reinaldo Almonte de Buscando su Plenitud está con nosotros para hablar un poquito de la guerra espiritual. Bienvenido, Rey. Dios te bendiga, Noé. Doy las gracias por invitarme a participar en este espacio Tesoros de Sabiduría, para así poder compartir las verdades bíblicas con todos aquellos que buscan acercarse un poco más al Señor y conocer de esas verdades que están contenidas en la palabra del Señor. Amén, eso es así. Hoy día vemos muchos congresos, muchas conferencias que hablan acerca de la guerra espiritual. ¿Qué usted dice de esos congresos que se usan hoy? Y la gente incluso tiene que pagar a veces cierta cantidad de dinero para ir a aprender guerra espiritual. Bueno, la guerra espiritual de la cual se habla tanto en estos tiempos, tiempos en los cuales, si no es más cierto que se está hablando de una teología que ha partido de una serie de escritores que tienen una interpretación dudosa, pero se habla de guerra espiritual en estos tiempos y se hacen congresos para enseñar a la gente a pelear contra el enemigo, a pelear contra las huestes de maldad. Ahora la pregunta sería, ¿es bíblico esto? ¿Es bíblico lo que se está haciendo? ¿Es correcto organizar estos eventos y cobrar por los mismos? A la luz de la palabra del Señor entendemos que no se debe hacer nada de esto, porque la Biblia no nos enseña a nosotros a hacer la supuesta guerra espiritual. Sí es bien cierto que tenemos una lucha de la cual habla Efesios en su capítulo 6 versículo 10, que tenemos No tenemos no lucha. tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se habla de una lucha, y aunque la palabra lucha también está enlazada con lo que es la guerra, pero no propiamente una guerra abierta como algunos han interpretado, es una guerra cuerpo a cuerpo, y se hacen una serie de rituales, una serie de prácticas que llevan a las personas a esa supuesta guerra espiritual y los entrenan para eso en esos congresos, los cuales se cobran cierta suma de dinero y está generando cuantiosos beneficios a quienes las organizan. Ellos se basan mucho en Daniel, cuando la Biblia habla de que el príncipe de Persia detuvo al ángel que venía con el mensaje de Daniel, y usan este pasaje para fundamentar realmente lo que es la guerra espiritual. ¿Qué usted nos dice de ese pasaje que Daniel se usa ahí en Daniel? Bueno, en Daniel capítulo 10, versículo 13 al 21, que es el pasaje que ellos citan para hacer hincapié o basar su guerra espiritual, es un momento en el cual Daniel estaba en oración. Y si usted analiza todo el contexto de este capítulo 10 de Daniel, usted se va a dar cuenta que Daniel estaba orando, intercediendo por su nación, por Israel, los cuales estaban en el cautiverio, estaban en Babilonia en ese momento. Y al estar intercediendo, Daniel desconocía que iba a recibir un mensaje de un ángel. Eso es lo primero que tenemos que ver. Daniel simplemente estaba orando y pidiendo perdón, humillado delante de Dios, que es la verdadera guerra espiritual. La humillación nuestra delante de Dios. No hacer nosotros frente a Satanás de la manera que muchos lo hacen, que lo pisan, lo atan y una serie de cosas. Y quizás me estoy adelantando a algunos puntos, pero entiendo que Daniel estaba orando en ese instante y no sabía que iba a venir un ángel de parte de Dios. Y este ángel que, como bien dice en los versos del 13 al 21 de Daniel 10, estaba haciendo resistencia al príncipe de Persia. Es cierto que hay principados que operan en regiones, huestes de maldad que están operando en regiones, que gobiernan regiones, pero no es para que nosotros tomemos una autoridad que la Biblia no nos ha dado ni nos ha mandado el Señor todavía. Eso es bien cierto. ¿Qué nos dice la Biblia de atar y desatar? Muchos usan esto para amarrar demonios, para enviar a Satanás al infierno. Y se le enseña esta práctica y muchos lo hacen, incluso viven amarrando demonios y atando y mandándolo al infierno.
¿Qué dice la Biblia de esto? Bueno, la Biblia habla de eso en Mateo capítulo 16, específicamente en el verso 19, cuando el Señor le dice a Pedro, luego de que Pedro identificara a Jesucristo como el Hijo de Dios, una serie de cuestionamientos que hizo el Señor a los discípulos, y el único que identificó a Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios, en ese instante fue Pedro. Y el Señor Jesús declara unas palabras sobre Pedro, pero no refiriéndose a la persona de Pedro específicamente, sino tomando a Pedro como ejemplo, porque Pedro fue el que citó las palabras que anteriormente hemos dicho con relación al Señor. Entonces, en el verso 19, que vamos a leerlo, de Mateo 16, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es un verso que lo utilizan para justificar el atar y desatar. Pero hay que comprender lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro en ese instante, que es un pasaje también que lo utiliza la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa, sí, o para ellos sustentar la doctrina del papado. Y no es así. La Biblia nunca menciona la palabra papa, pero este no es el punto. En cuanto a atar y desatar, hay que ver el texto y el contexto para saber de qué está hablando el Señor cuando se habla de atar y desatar. Entonces, muchos han descontextualizado este pasaje bíblico y lo toman como un punto de referencia para hacer guerra espiritual, y atan demonios, desatan bendiciones y una serie de cosas que hacen que no son bíblicamente sustentables. Ni ellos mismos pueden explicar bien lo que están haciendo conforme a este pasaje bíblico. Y si diríamos que vamos a desatar, y el Señor dijo que lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo, entonces diríamos que en el cielo hay demonio y en el cielo no hay demonio. Así es. Si se le da la aplicación que es este versículo, que es en cuanto a la autoridad de juzgar ciertas cosas en la tierra, y que el Señor lo da por sentado en el cielo, mayormente es lo que se aplica a este versículo donde se habla de atar y desatar, así, que tenían autoridad para ello, juzgar ciertos casos. Es así. Y en cuanto a esa parte también podemos decir que si es así la autoridad que dicen tener los que hacen la guerra espiritual, entonces mi pregunta siempre ha sido: ¿por qué hay tantos demonios sueltos? ¿Por qué hay tantas personas con influencias y posesiones demoníacas? Si ellos han atado a todos esos demonios, esos principados, y los han lanzado a los abismos, como muchos dicen, y sin retorno. Y sería un punto antibíblico, porque la Biblia dice que en un punto de la gran tribulación, ya al final, va a venir un ángel con una gran cadena y va a atar a Satanás. Así es. Y su demonio. Y si nosotros lo hacemos, la Biblia en ningún momento habla que nosotros podemos atar los demonios y mandarlos al infierno, sino dice que podemos reprenderlo en el nombre de Jesús. Tenemos esa autoridad. ¿Cuál es la forma correcta de hacer guerra espiritual? Mire, la forma correcta de hacer guerra espiritual la vemos en el mismo pasaje de Daniel capítulo 10. ¿Qué hizo Daniel? Se humilló. La humillación es una de las armas de guerra espiritual más terribles, más fuertes que puede tener un cristiano, que puede tener la iglesia para hacerle frente al enemigo. En Santiago capítulo 4, versículo 7, este es un pasaje muy conocido, pero que para muchos es difícil poner en práctica. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios es la mayor guerra espiritual. Cuando nos sometemos a Dios, a su voluntad, a su palabra, indiscutiblemente el enemigo tiene que huir. No es haciéndole frente al enemigo, diciéndole: diablo, te echo fuera, diablo, yo te piso, diablo, te ato, te lanzo al abismo, y una serie de palabras que no son ni siquiera bíblicas. Entonces, nos habla la Biblia a nosotros de sometimiento. Esta es la forma de hacer guerra espiritual, sometimiento a Dios. Hay muchas personas que minimizan a Satanás y lo llaman diablito y cuantas cosas. Y hay un pasaje de la Biblia que nos habla de que no debemos blasfemar de las potestades superiores. Y en este tiempo hay muchas personas, incluso se refiere al ángel Miguel, que cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió palabras de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea que atar,
desatar, amarrar demonios, esa no es la forma correcta de hacer guerra espiritual. Y así mismo es, y como dice el pasaje que usted acaba de mencionar, el cual se encuentra en la Epístola Universal de Judas, si no mal recuerdo, es un único capítulo, creo que el verso 9, Judas 1:9, creo, dice allí que el arcángel Miguel, oiga, un arcángel que es una autoridad por encima de muchos ángeles que también sirven a Dios, esta autoridad no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Y muchas personas llaman a Satanás con una serie de nombres, de epítetos que no son los más correctos. Satanás sabe que él es sucio. Entonces usted no tiene que decirle que él es un sucio. Usted no tiene que decirle diablito. Él sabe que él está derrotado. Todo eso él lo sabe. Pero él sigue moviendo su cola, tratando de arrastrar a muchos tras sí para que vayan a la condenación que a él también le ha de tocar. Entonces, cuidado con todo esto. Esta parte la concluyo, esta pregunta, concluyo esta respuesta de la siguiente forma. El día pasado alguien me citó justamente algo parecido a lo que usted me pregunta y me decía que entonces, ¿por qué hay que guardarle cierto respeto a Satanás? No es que hay que guardarle respeto, pero sí debemos tener cuidado de cómo hablamos de las potestades superiores, porque si la Biblia me dice a mí que un arcángel no fue capaz de proferir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y lo dice en forma de advertencia, para que Sí. nosotros no lo hagamos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer lo que la Biblia nos está enseñando, nos está instruyendo? En Zacarías también hay una parte donde habla de Josué que estaba frente a Dios y Satanás estaba ahí para acusarle. Y el mismo Señor le dijo, el Señor te reprenda. O sea que no lo maldijo, no lo echó fuera como muchas personas queremos echarlo fuera. Que la verdadera guerra espiritual del cristiano es sometimiento a Dios, oración y resistirle. Así es. No tenemos otra forma de hacer guerra espiritual, de buscar un libro. Muchos buscan un objeto para hacer guerra espiritual, una espada, una piedra y cosas así por el estilo, que la Biblia no establece que debemos usar todo eso. Sí. Bien importante decir que la guerra espiritual de la cual se habla hoy día y de la que muchos hacen congresos y una serie de escritos se han difundido con relación a la misma, esa surgió entre los años 80 y los años 90 con Peter Wagner, que es un reconocido predicador y teólogo, pero que este hombre, yendo a Turquía, comenzó supuestamente por mandato de Dios a ir allí a hacer guerra espiritual contra Diana de los Efesios, que aparece en la Biblia, Sí. contra este principado. Entonces de ahí surge la guerra espiritual y luego se unieron otros más como Harold Caballeros y muchos escritores más. Está Carlos Anacondia de Argentina, que también se sumaron a estos escritos de guerra espiritual. Una guerra espiritual de la cual no nos habla la Biblia, y ya para estos tiempos tenemos a Ana Méndez, que es conocida también como una guerrera espiritual. Pero hay que ver si lo que ellos hacen es sustentado verdaderamente por la palabra de Dios. Ahí es que está el punto. Muchos se salen de la palabra y muchas veces sacan texto de contexto para ellos afirmar estas prácticas que se hacen, pero la verdadera guerra espiritual del cristiano está en la oración. No hay otra forma de usted hacer guerra espiritual, sometimiento a la palabra de Dios y resistir al diablo, porque Satanás sí no hace la guerra. Pero si nosotros estamos sometidos, dice que el Señor pelea por nosotros. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí es que consiste la verdadera guerra espiritual. Sometimiento a la palabra, resistiendo al diablo, y la oración, un punto bien fuerte para resistir al diablo. Así es. Hemos tenido esta entrevista con nuestro hermano Frank Reinaldo Almonte de Buscando su Plenitud. Será hasta una próxima. Usted puede comentar y estaremos dando respuesta a otras preguntas que surjan. Más adelante, en otro momento, podemos juntarnos y hablar de este y otro tema de interés. Estamos a su orden. Amén. Sea Dios bendiciendo tu vida.